A 12.000 metros de altura, el sonido más aterrador que puede escuchar un piloto no es una explosión, es el silencio. Estás viendo un Boeing 767, una maravilla tecnológica de $40 millones, convertida en el planeador más pesado de la historia. 130 toneladas de metal cayendo del cielo, sin motores, sin hidráulicos, sin electrónica. En la cabina las pantallas se han apagado por completo. El capitán Bob Pearson y su copiloto se enfrentan a lo imposible: pilotar un avión sin sistemas vitales. ¿Cómo acaba la joya de la corona de la aviación convertida en un ladrillo volador? La respuesta no es un fallo mecánico complejo, es un error de matemáticas de primaria que nadie detectó hasta que fue demasiado tarde. Esta es la historia del vuelo 143 de Air Canada, el planeador de Gimli. Para entender este abismo, tenemos que ir al origen. 23 de julio de 1983. Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, Montreal. El protagonista de esta tragedia es el CGAUN, un Boeing 767 Serie 200. Este no era un avión cualquiera. Había sido entregado a la aerolínea hacía menos de 4 meses. Era el futuro. Fue el primer avión de fuselaje ancho diseñado para ser operado solo por 2 pilotos, eliminando la figura del ingeniero de vuelo. ¿Cómo lo lograron? Gracias a la revolución de la cabina de cristal. Los cientos de relojes, diales y agujas analógicas de la vieja escuela habían sido reemplazados por pantallas de vídeo brillantes, precisas y gestionadas por ordenadores centrales. El avión se vigilaba a sí mismo, o al menos, eso prometía el manual. Pero esta maravilla tecnológica tenía una trampa mortal oculta en su diseño, y estaba a punto de chocar frontalmente con un cambio histórico en la burocracia de Canadá. El país estaba en pleno proceso de metrificación. Estaban abandonando el viejo sistema imperial británico de libras, galones y pies para pasarse al sistema métrico decimal de kilos, litros y metros. Air Canada, queriendo ser pionera, decidió que el 767 sería su primer avión completamente métrico. Todo en él hablaba en el idioma de la ciencia, kilogramos y grados Celsius. El problema no era la máquina. Era el factor humano. Los mecánicos, los pilotos y el personal de repostaje llevaban décadas pensando en libras. Su instinto, su memoria muscular y sus cálculos mentales seguían anclados en el sistema imperial. El avión hablaba un idioma, y los humanos otro, y esa desconexión lingüística estaba a punto de convertirse en una sentencia de muerte. El primer eslabón de la cadena de errores se forjó en tierra, mucho antes de que subiera el primer pasajero. El sistema de indicación de cantidad de combustible del 767 es una maravilla de la redundancia. Utiliza 2 canales independientes procesados por ordenador para decirle a los pilotos cuánto combustible queda en los tanques, pero ese día, el ordenador estaba fallando. Un técnico de mantenimiento en Edmonton había descubierto un fallo en el canal 2. Al intentar solucionarlo, desactivó el interruptor del circuito, anulando por completo la lectura de combustible en la cabina. Para avisar al siguiente turno, colocó una etiqueta amarilla en el panel: inoperativo. Nadie lo sabía aún, pero acababan de dejar ciego al avión más avanzado del mundo. Cuando el capitán Bob Pearson llegó a la cabina en Montreal para el vuelo hacia Ottawa y luego a Edmonton, se encontró con este problema crítico. Pearson no era un novato. Era un veterano con más de 15.000 horas de vuelo, un profesional meticuloso. Al ver las pantallas de combustible en negro, su primera reacción fue consultar la MEL, la lista de equipo mínimo. Este es el documento legal que dice qué sistemas pueden estar inoperativos sin que sea peligroso despegar. Y aquí es donde la confusión reinó. La lista era ambigua. Decía que no se podía despegar sin indicadores de combustible. Pero había una excepción no escrita. Una zona gris que permitía volar si se podía confirmar la cantidad de combustible por otros medios. Pearson, creyendo que actuaba bajo la legalidad, tomó una decisión: volarían. Pero tendrían que medir el combustible manualmente, como se hacía en los tiempos de los pioneros de la aviación. El método elegido fue el de las varillas de goteo o dripsticks. Son unas varas de fibra de vidrio que se insertan bajo el ala. Se desbloquean, caen por gravedad, y cuando el combustible empieza a gotear por la punta, se lee una marca en la vara. Es un método físico, arcaico, pero absolutamente infalible para saber el volumen de líquido en el tanque. Los mecánicos hicieron su trabajo, subieron a las escaleras, bajaron las varillas y obtuvieron una lectura en centímetros. Pero aquí radica el problema mortal. Los motores a reacción no queman volumen, litros o centímetros. Queman masa, kilos o libras.
La densidad del combustible cambia con la temperatura, así que el volumen no es un dato fiable para calcular el alcance. Había que hacer una conversión matemática, de centímetros a litros y de litros a kilogramos. En la cabina, con la calculadora en la mano y rodeados de ordenadores apagados, el equipo de tierra y la tripulación hicieron los números. Sabían que tenían una cantidad X de litros en los tanques. Necesitaban llegar a 22.300 kilos para el viaje a Edmonton con la reserva legal requerida. El factor de conversión es la clave de todo este misterio. Es el número que define la densidad del combustible Jet A1. Si usamos el sistema métrico moderno del avión, un litro de combustible pesa 0,8 kilos. Pero el personal de tierra, que cargaba decenas de aviones antiguos cada día, tenía otro número grabado a fuego en su mente. 1,77. Ese es el peso de un litro, en libras. En un momento de ceguera colectiva, multiplicaron los litros por 1,77. El número resultante en la calculadora fue 22.000. Ellos pensaron, perfecto, tenemos 22.000 kilos. Pero la realidad era que tenían 22.000 libras. Como una libra pesa menos de la mitad que un kilo, 0,45 para ser exactos, el avión despegó de Montreal con menos de la mitad del combustible necesario para llegar a su destino. Lo más trágico es que el ordenador de gestión de vuelo, el FMS, el cerebro del avión, no tenía forma de saberlo. Al estar los sensores apagados, el capitán Pearson tuvo que introducir la cifra manualmente. Escribió 22.300. El ordenador aceptó el dato. Asumió que eran kilos, porque es un avión métrico, y calculó la ruta basándose en esa mentira. En las pantallas apareció el mensaje tranquilizador. Tiempo hasta vacío. 4 horas 15 minutos. Destino alcanzable. El vuelo de Montreal a Ottawa fue corto y sin incidentes. En Ottawa, volvieron a medir el combustible con las varillas manuales para asegurarse. Y volvieron a cometer exactamente el mismo error matemático. Usaron el factor de libras en lugar de kilos. La confirmación del error reforzó su confianza. La tripulación se relajó, convencida de que los números cuadraban. El 767 rugió hacia el cielo del oeste, ascendiendo a 41.000 pies, 12.500 metros, su altitud de crucero. A bordo, la atmósfera era de rutina absoluta. Se sirvió la cena mientras los 61 pasajeros disfrutaban de las vistas del atardecer sobre los inmensos lagos de Ontario. En la cabina, Pearson y Quintal charlaban tranquilamente mientras el piloto automático gestionaba el vuelo. No sabían que estaban volando sobre tiempo prestado. Los motores Pratt y Whitney, dos bestias de empuje, consumían combustible a un ritmo constante y feroz. Minuto a minuto, los tanques se vaciaban, acercándose al punto de no retorno, pero en las pantallas de la cabina, el número mágico seguía diciendo que tenían toneladas de reserva. Entonces sobre Red Lake, Ontario, la realidad llamó a la puerta. Un sonido agudo rompió la calma de la cabina, mientras una luz ámbar se encendía en el panel central. Era la luz de advertencia de presión de combustible para el motor izquierdo. Pearson y Quintal se miraron, confundidos. Según el ordenador, que seguía mostrando la cifra introducida manualmente, tenían toneladas de combustible en los tanques. La lógica dictaba que si la bomba de combustible fallaba, la gravedad debería seguir alimentando el motor. Asumieron que era un fallo de la bomba, no una falta de combustible. Pero segundos después, apareció otra luz. Presión baja en la segunda bomba del ala izquierda. Esto ya no podía ser una coincidencia mecánica. La duda empezó a llenar el ambiente en la cabina. ¿Y si el ordenador mentía? ¿Y si los cálculos manuales estaban mal? Pearson decidió no arriesgarse, y comenzó un desvío a Winnipeg. Iniciaron el descenso inmediato, intentando ganar distancia, pero la física y la matemática no perdonan. A 28.000 pies de altura, se oyó un sonido que ningún pasajero debería oír jamás. El zumbido constante del motor izquierdo empezó a decaer. Dio una sacudida, seguida de otra, y luego se apagó. El avión se sacudió, mientras el generador eléctrico asociado a ese motor se apagó por completo. La cabina perdió la mitad de sus luces e instrumentos. En la cabina de mandos Quintal anunció, motor izquierdo apagado. Ahora tenían un avión monomotor. Era una emergencia grave. Y declararon un Mayday al control de tráfico, pero seguía siendo una situación para la que estaban entrenados. Un 767 vuela perfectamente con un solo motor, así que podían llegar a Winnipeg, pero la pesadilla solo acababa de empezar. 2 minutos más tarde, mientras luchaban por mantener el rumbo, ocurrió lo impensable. Una cascada de alarmas inundó la cabina,
encendiendo el panel como un árbol de Navidad. El motor derecho, su última línea de vida, empezó a perder potencia. La tripulación miró los instrumentos con incredulidad. No podía estar pasando. Y entonces, se apagó. La cabina quedó en un silencio absoluto, antinatural, solo roto por el silbido del viento golpeando el fuselaje. Sin motores, los generadores principales se detuvieron. Las pantallas de la cabina de cristal parpadearon y se apagaron por completo. La radio también se apagó, junto con el transpondedor. A 26.000 pies, sobre el vasto escudo canadiense, 7.900 metros, el vuelo 143 había dejado de ser un avión moderno. Se había convertido en un ataúd de metal de 130 toneladas cayendo hacia la tierra. En ese silencio mortal, mientras el avión caía hacia la oscuridad electrónica, ocurrió un pequeño milagro mecánico. Bajo la panza del avión, se abrió una compuerta y se desplegó automáticamente una pequeña hélice, la RAT, la Ram Air Turbine. Es un dispositivo de último recurso, parecido a un molinillo de viento. Al girar violentamente con la velocidad del aire, genera la electricidad justa para mantener un pulso de energía en el sistema hidráulico. De repente, los mandos del avión dejaron de estar inoperativos. El capitán Pearson sintió que la palanca de mandos volvía a responder, aunque con pesadez. Tenían control básico sobre los alerones y el timón. También recuperaron algunos instrumentos de emergencia analógicos, pero seguían estando ciegos en navegación y potencia. El avión había recuperado la conciencia, pero seguía siendo un gigante herido perdiendo altura a una velocidad vertiginosa de más de 2.000 pies por minuto, unos 600 metros por minuto. El controlador aéreo en Winnipeg, observando con impotencia cómo la señal del avión se desplomaba en su pantalla de radar, ofreció vectores inmediatos para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Winnipeg. Era la opción lógica ya que tenía una pista inmensa, equipos de bomberos esperando, y servicio médico. La tripulación aceptó el plan, y Quintal empezó a buscar en sus manuales el procedimiento para reactivar los motores en vuelo, pero sin presión de combustible, era un esfuerzo inútil. Y aquí es donde el destino jugó su carta maestra. En cualquier otro vuelo, con cualquier otro capitán, esta historia habría terminado en un cráter humeante en medio del bosque. Pero el capitán Bob Pearson no era un piloto de aerolínea común. En sus días libres, Pearson tenía una obsesión: volar planeadores, veleros sin motor. A diferencia de la mayoría de pilotos comerciales, entrenados para gestionar la energía mediante la potencia bruta de las turbinas, Pearson poseía un dominio instintivo de la aerodinámica pura. Su experiencia le permitía leer el comportamiento del viento sin necesidad de instrumentos. Donde cualquier otro piloto veía una mole de 130 toneladas precipitándose al vacío, él visualizó un planeador gigante. Su cerebro cambió instantáneamente de modo emergencia a modo competición. Ajustó el ángulo del morro para clavar la velocidad en 220 nudos, unos 407 kilómetros por hora. Esa era su velocidad de mejor planeo. La velocidad mágica que le daría la mayor distancia posible por cada metro de altura perdido. Pero las matemáticas volvieron a entrar en la cabina para darles una bofetada de realidad. Sin ordenadores de vuelo que calcularan la trayectoria, el primer oficial Maurice Quintal tuvo que hacer cálculos de trigonometría mental desesperada, cruzando los datos del altímetro analógico de reserva con la distancia restante que les proporcionaba el controlador. Quintal repasó las cifras, comparando su tasa de descenso con los kilómetros que les faltaban, y verificó el cálculo 2 veces para asegurarse de que no estaba cometiendo un error fatal. El resultado fue devastador. Quintal acababa de darse cuenta de que no llegarían. «No llegamos», dijo con voz tensa. La tasa de descenso era demasiado alta. Según sus cálculos, el avión tocaría el suelo varios kilómetros antes de llegar a la pista de Winnipeg. Se iban a estrellar en los suburbios o en el campo. Necesitaban un plan B, y lo necesitaban en los próximos 30 segundos. De repente, Quintal tuvo una idea desesperada. Su mente rescató el recuerdo de una antigua base de la Fuerza Aérea donde había servido años atrás. Gimli. Estaba mucho más cerca que Winnipeg, y se encontraba prácticamente en su ruta. Al comprender que era su única tabla de salvación, Pearson confió en el criterio de su copiloto y viró el gigante silencioso hacia aquel nuevo objetivo. Lo que ninguno de los dos sabía en la cabina es que sus mapas estaban desactualizados. Gimli ya no era una base aérea activa. El gobierno la había cerrado años atrás. La pista 32, izquierda, su objetivo. Ya no tenía luces, ni torre de control, ni bomberos. Ahora era una franja de asfalto abandonada en medio de la nada. Pero la realidad era aún más aterradora. Ese sábado de verano, la pista de aterrizaje abandonada no estaba vacía.
se había convertido en el escenario del Día de la Familia del Club de Automovilismo de Winnipeg. La pista estaba llena de caravanas, puestos de comida, barbacoas y cientos de espectadores. Y justo en el centro del asfalto, donde el Boeing 767 quería aterrizar, se estaba celebrando una carrera de karts con niños y adolescentes. En tierra, la atención de la multitud estaba clavada en la carrera de karts, ajena a lo que ocurría sobre sus cabezas. Y lo más peligroso, un avión sin motores se convierte en un fantasma. Al no haber sonido de turbinas que avise de su llegada, el Boeing se había vuelto indetectable al oído. 130 toneladas de metal se les venían encima a 300 kilómetros por hora en absoluto silencio. En el aire, ajenos al horror que les esperaba en tierra, Pearson y Quintal se preparaban para la maniobra final. Pero al acercarse a Gimli, se dieron cuenta de un nuevo problema crítico. Volaban demasiado alto y demasiado rápido. La paradoja del planeador es cruel. Si bajaban el morro para perder altura, el avión aceleraría y se saldría de la pista por exceso de velocidad. Si levantaban el morro para frenar, el avión perdería velocidad y caería como una piedra. Necesitaban perder miles de pies de altura sin ganar ni un solo nudo de velocidad. Por si la situación no fuera ya demasiado complicada, los manuales del Boeing 767 decían que esto es imposible, ya que no hay frenos aerodinámicos suficientes para hacerlo. Pero Pearson, con la memoria muscular de sus días en los planeadores, y decidió intentar una maniobra que está terminantemente prohibida en la aviación comercial. Una maniobra violenta y desorientadora conocida como glissada o deslizamiento lateral. Iba a poner el avión de pasajeros de costado, cruzándolo contra el viento como si fuera un coche de rally derrapando en una curva. El capitán Pearson pisó el pedal izquierdo a fondo y giró la columna de control hacia la derecha. La respuesta física del Boeing 767 fue brutal. El avión se cruzó en el aire. El fuselaje dejó de cortar el viento de forma limpia y expuso su costado al flujo de aire, actuando como un freno aerodinámico masivo. La resistencia se disparó y la aeronave comenzó a desplomarse, perdiendo altitud a un ritmo vertiginoso, pero manteniendo la velocidad bajo control. Era una maniobra agresiva, diseñada para avionetas ligeras, no para jets de fuselaje ancho. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, la sensación era de caída libre lateral. Los pasajeros de la izquierda veían solo el cielo azul. Los de la derecha veían el suelo acercándose como una pared inminente. Todo esto envuelto en el inquietante silencio de los motores apagados, roto solo por el silbido del viento contra el metal del fuselaje. En la cabina de mando, el primer oficial Quintal observó el exterior con incredulidad. A medida que descendían en esa glissada salvaje, la realidad de la pista se reveló con un detalle aterrador. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Quintal. Ya no veía una pista de aterrizaje despejada. Podía distinguir en ella vehículos, multitudes y bicicletas. Identificó a dos niños pedaleando justo en la zona de toma de contacto. Estaban a menos de 1000 pies, unos 300 metros del suelo, cuando Pearson enderezó el avión en el último segundo para alinear el morro con la pista. El tren de aterrizaje cayó por gravedad y se bloqueó con un golpe seco. Las ruedas principales quedaron aseguradas, pero la rueda de morro no conseguía bloquearse por la falta de presión hidráulica. Segundos después, el avión hizo contacto con la tierra. Los neumáticos de las ruedas principales impactaron violentamente contra el asfalto viejo y agrietado de Gimli, levantando una nube de humo. Pearson se puso de pie sobre los pedales de freno, pisándolos con toda la fuerza física de la que era capaz. Sin motores, no disponían de reversas para frenar y dependían exclusivamente de los frenos mecánicos de las ruedas, que alcanzaron temperaturas críticas en cuestión de segundos. El calor excesivo provocó dos estallidos ensordecedores. Dos de los neumáticos reventaron por la fricción. El avión se inclinó hacia adelante bruscamente. El tren de aterrizaje delantero, sin el mecanismo de bloqueo activado, colapsó bajo el peso de la aeronave. El morro del Boeing 767 impactó contra el asfalto en una lluvia de chispas. El fuselaje metálico se arrastró por la pista, actuando como un freno de fricción descomunal, dejando tras de sí una estela de fuego y humo. Justo delante de la trayectoria de impacto, a escasos cientos de metros, los niños en las bicicletas giraron la cabeza. Sus ojos se abrieron con terror al ver la mole de acero abalanzándose sobre ellos, devorando la pista metro a metro. Presas del pánico, pedalearon hacia los laterales, lanzándose a la hierba segundos antes de que el gigante de metal pasara a su lado. Finalmente, entre una nube de polvo, caucho quemado y chispas, el vuelo 143 se detuvo. En ese momento el silencio volvió a Gimli, pero la calma fue efímera. En la cabina de pasajeros, la situación era crítica.
Un incendio se había iniciado en la sección delantera debido a la fricción del morro. Los gritos llenaron el ambiente mientras los auxiliares de vuelo actuaban con rapidez, abriendo las salidas de emergencia y desplegando los toboganes. Sin embargo, surgió un nuevo obstáculo producto de la posición anómala del avión. Al estar el morro apoyado en el suelo, la cola apuntaba hacia el cielo en un ángulo pronunciado. Los toboganes traseros se desplegaron, pero no alcanzaron el suelo con la inclinación adecuada. Quedaron suspendidos casi verticalmente, convirtiéndose en una caída peligrosa de varios metros. Pese a ello, la urgencia de escapar del fuego obligó a los pasajeros a saltar. Es un hecho notable que las únicas lesiones registradas en todo el accidente ocurrieron durante esta evacuación: fracturas de tobillo y contusiones al impactar contra el asfalto. Mientras tanto, en tierra, la respuesta fue inmediata y poco convencional. Los primeros en llegar al avión no fueron equipos de rescate profesionales, sino los miembros del club de automovilismo. Corrieron hacia la aeronave armados con los extintores manuales de sus boxes. Hombres y mujeres civiles se enfrentaron al fuego de la aeronave y, contra todo pronóstico, lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos locales. Minutos después, Pearson y Quintal abandonaron la cabina. Ambos estaban pálidos, con los niveles de adrenalina al máximo, pero ilesos. Al mirar hacia atrás, comprendieron la magnitud del desastre evitado. El avión se había detenido a menos de 30 metros de la zona de acampada familiar. Habían salvado la aeronave, a los 61 pasajeros a bordo, y habían salvado a las personas en tierra. Fue el milagro de Gimli. Pero tras disiparse el humo, comenzó la segunda fase de esta historia: la investigación técnica. Los expertos de la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá llegaron al lugar con una incógnita fundamental. ¿Cómo era posible que una aeronave de última generación se quedara sin combustible en pleno vuelo? Tras descartar fugas y fallos mecánicos, los investigadores centraron su atención en los procedimientos previos al despegue en Montreal. La verdad que emergió fue puramente matemática. Tras descartar fugas y fallos mecánicos, los investigadores centraron su atención en los procedimientos previos al despegue en Montreal. La verdad que emergió fue puramente matemática. Descubrieron la hoja de carga con los cálculos manuales. Analizaron la cifra de litros y el factor de conversión utilizado: 1,77. Uno de los investigadores identificó el error de inmediato, señalando que aquel número correspondía al factor de densidad de la libra, a pesar de que el avión operaba exclusivamente en kilogramos. El error era elemental, pero devastador. El personal de tierra y la tripulación habían utilizado el factor de peso del sistema imperial en un avión diseñado para el sistema métrico. La investigación concluyó que el accidente fue el resultado de una cadena de fallos sistémicos. Un ejemplo de libro del modelo del queso suizo. 1. El fallo técnico del indicador de combustible digital, que obligó a realizar cálculos manuales. 2. La ambigüedad en la lista de equipo mínimo, que indujo al capitán a creer que el vuelo era legal. 3. El caos de la transición métrica en Canadá. Una confusión organizacional donde herramientas en centímetros y manuales en litros chocaron con un avión que exigía kilogramos. 4. El factor humano. Múltiples personas verificaron el cálculo erróneo porque su percepción estaba calibrada en el sistema antiguo. La cifra 20.000 les pareció correcta porque 20.000 libras era una carga considerable, pero 20.000 kilogramos era lo que necesitaba para completar el vuelo. El vuelo 143 no realizó un aterrizaje de emergencia por un fallo de motor, sino por un fallo de comunicación. El legado del planeador de Gimli es complejo. Aunque inicialmente Air Canada sancionó a los pilotos, el capitán Bob Pearson fue finalmente reconocido como un héroe. Su ejecución de la glissada con un avión comercial permanece como una de las maniobras de pilotaje más extraordinarias en la historia de la aviación. Demostró que, cuando la automatización falla, la destreza humana es la última línea de defensa. El Boeing 767 fue reparado en la misma pista de Gimli, despegó 2 días después, y continuó volando para la aerolínea durante 25 años más, portando con orgullo el apodo de el planeador de Gimli. Esta historia permanece grabada en los manuales de instrucción de todo el mundo, como un recordatorio vital. La tecnología más avanzada es inútil si los datos que la alimentan son incorrectos. En la era digital, el vuelo 143 nos enseña que la seguridad aérea, a veces, depende de saber hacer una simple multiplicación, y de saber hacerla bien. Pero dime, ¿cuál crees que fue el verdadero héroe? ¿La destreza de Pearson o la tecnología de la RAT que les dio el control? Déjame tu opinión en los comentarios, y haz clic en la pantalla para ver la historia de su contraparte, el vuelo 236 de Air Transat, otro gigante aéreo que se quedó sin combustible y se convirtió en el planeador más grande del Atlántico.